Bien, tenemos que hablar acerca de un tema que es bastante importante. Hace poco se dio a conocer la noticia de una mujer que llegó al hospital maternológico con un cuadro bastante complicado de salud, pues se había sometido a un aborto clandestino. Vamos a hablar acerca de las consecuencias de este tipo de accionar y, bueno, cómo afecta esto al resto de nuestra vida. Para ello tenemos como invitado al doctor Antonio Pardo, es director del maternológico Germán Urquidi. Para nosotros, doctor, un placer recibirlos. Muy buenos días. Muy buenos días, pues Alejandrita, y siempre informando a la población. Vean cómo una mujer que tiene 5 hijos se pone en riesgo su vida, ¿no? Seguramente ella, al verse ya otra vez embarazada, no ha sabido qué hacer, ha acudido a algún lugar y posteriormente pues pierde el embarazo, ¿no? Estamos hablando de un embarazo de 4 meses y medio. Y una vez que ha perdido el embarazo le hacen una limpieza todo en la zona de Sacaba y ya a las pocas horas la paciente se pone mal, baja la presión, quiere perder el conocimiento, se siente muy mal y tiene que acudir inmediatamente al maternológico Germán Urquidi, que es de tercer nivel para estos casos, ¿no? Hemos tenido que ingresar a la terapia intensiva por las condiciones que presentaba. Prácticamente el riñón dejó de orinar, tenía fiebre, estaba infectado totalmente el útero y la conducta pues es quitar el útero porque un foco séptico ahí. Actualmente sigue ahí, está en terapia intensiva y su pronóstico sigue siendo reservado. Vean cómo interrumpir un embarazo, yo creo que es la carga social para la mujer más que todo, ¿no? Es decir, ¿qué hago con un nuevo embarazo si tengo 5 hijos? Entonces, es algo en el que la población no cree en los métodos de anticoncepción, creen que en la técnica le va a entrar el cáncer, o que le va a volver loca, o que le va a hacer algo. Entonces, yo creo que hoy en día también la anticoncepción debería ser compartida, ¿no? Con el varón. Hay métodos de vasectomía muy accesibles. Una vasectomía puede costar unos 400 pesos, etc. Pero vean que el aborto no autorizado sigue causando graves problemas. Doctor, evidentemente, primero, bueno, el aborto, dadas algunas excepciones, está penado por ley en Bolivia, ¿no? Y bueno, hay mujeres que aún a pesar de esta normativa, pues continúan tomando el aborto como una opción y lamentablemente se someten a clínicas, a lugares clandestinos, a métodos que son sumamente riesgosos para la salud. Al materno, ¿cuál es la incidencia de que lleguen este tipo de cuadros? Al mes, al año, ¿cuántas de estas mujeres alcanzan a llegar a recibir atención médica? ¿Y cuáles son las principales consecuencias de haber recibido este tipo de intervenciones de una manera no adecuada? Porque evidentemente no es legal. Sí, efectivamente, la interrupción del embarazo no es legal, es penado por ley en Bolivia, en nuestro país. Y bueno, hay que poner un punto de corte que es el 2005, donde el país permite que ingresen tabletas abortivas, ¿no? El misoprostol, el misox, todo esto. Y desde ahí ya ha bajado la cantidad de casos graves de interrupción del aborto, del embarazo. Entonces, antes del 2005 realmente veíamos atrocidades, perforaciones de intestino, perforaciones del útero, lesiones sumamente graves de los genitales, etc. Y gente, enfermeras, médicos recién ingresados, que se dedicaban al aborto. Hoy en día con las tabletas hemos visto pues mujeres que toman hasta 8 tabletas, se ponen 8 tabletas de vía vaginal y vienen con una hemorragia severa. Entonces, cuando ya ha ocurrido la hemorragia, cuando ya se ha interrumpido el embarazo, la obligación del centro de salud es hacer la limpieza y salvar la vida del paciente. Sin embargo, si nosotros investigamos y descubrimos, vemos el indicio de que ha habido una interrupción del aborto que ha sido de esa forma, entonces damos parte sí a la FELC. Nuestro país todo este último tiempo ha querido legalizar el aborto en ciertas circunstancias. Sin embargo, esta propuesta no ha ido avanzando. Yo creo que tenemos que apostar por
mejor socialización de los métodos de anticoncepción, porque siguen siendo graves las lesiones que se pueden producir, hemorragias severas y más que todo infecciones severas como el caso de esta paciente. La probabilidad de quedar embarazada después de haber recibido este tipo de intervenciones también disminuye, lógicamente. Sí, depende de la lesión, ¿no? Porque si ha habido una perforación o se tiene que quitar el útero, prácticamente es nula la probabilidad, no se va a embarazar más. Puede quedar con lesiones en las que ya no menstruan nunca más, queda lesionado el endometrio. Pero si acude a un centro una vez que tiene la hemorragia, bueno, se podría salvar el útero y seguir adelante sin problemas, pero sigue siendo un problema social grave. Doctor, bien lo señalaba, para evitar tener que atravesar por este tipo de situaciones, es importante poner el ojo en los métodos anticonceptivos. Mucho se habla acerca del uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres y lógicamente esto genera miedos, genera inseguridades. Podríamos hablar acerca de eso, cuáles son los principales y los más efectivos que se tiene para una mujer. Y bueno, también hay algo que destaco en lo que señalaba, también hay métodos anticonceptivos para los varones. Sí, es verdad, el problema es la falta de información o que la persona, la paciente, la población lo entienda, ¿no? Porque una cosa es dar informar y otra cosa es que lo entiendan. Entonces hay pacientes que, por ejemplo, no se hacen Papa Nicolau cada año para descartar tumoraciones del útero. Se ponen un té de cobre y dicen el té de cobre me ha causado el cáncer, entonces no tiene ninguna relación, ¿no? Más que todo los métodos como té de cobre, los métodos que son aparatos para colocar ahí, la mayoría de ellos no tienen hormonas y para pacientes que no necesitan hormonas se pueden colocar. Pero pacientes que tienen tendencia a la obesidad, sobrepeso y se ponen métodos anticonceptivos hormonales como el implante, por ejemplo, el famoso chip, ellos dicen, no me he puesto un chip, son implantes, unas varillas que liberan hormonas durante 5 años, 3 años y bueno, es un buen sistema para no estar tomando tabletas. Pero hay que ver, hay que evaluar siempre al paciente para cada método porque son métodos que son hormonales. Y lo del varón realmente este último tiempo he visto que se está destapando ese mito de que el varón está de miedo, que si le hacen una vasectomía ya no va a funcionar sexualmente, dónde se va el semen y todo este mito. Es totalmente normal la función, el problema es que no va a embarazar nada más. En redes sociales, en algunos portales también se habla acerca de vasectomías que son reversibles. Esto es algo que ese tipo de intervenciones se las aplica en Bolivia, realmente son ciertas, es un mito. Las dos opciones son reversibles, tanto hacer ligadura de trompas a una mujer, en un tiempo, no importa, 5 o 10 años si quieres tener otro bebé, tú puedes hacer una cirugía, el problema es que es quirúrgico la reversión. Tanto como la ligadura del conducto deferente, o sea, la vasectomía también es totalmente reversible, pero necesita una segunda intervención. Hoy en día la vasectomía se hace con anestesia local, es ambulatoria, tú vas en la mañana y a la hora estás afuera, ya ¿Hay ciertos requisitos en cuanto a la edad, por ejemplo, de los pacientes? Tienes que firmar un consentimiento informado. Ellos te preguntan, te dicen, ¿realmente estás de acuerdo con esto? ¿Tienes ya tus hijos que quieres? O sea, pero nace del sentimiento de la persona, porque para hacer ligadura de trompas, por ejemplo, antes había que pedirle permiso al esposo, ¿no? Después, ¿quién le ha dicho que le ligue? Ahora es la decisión de la persona. Claro. Pero antes era así, inclusive ha habido pues juicios que los médicos han enfrentado por estar haciendo ligaduras cuando la mujer le ha dicho sí, lígueme y el esposo ha venido y ¿quién ha autorizado? Pero han ido cambiando esas cosas, ahora cada quien es dueño de su cuerpo y sabe qué es lo que necesita. Sin embargo, hay esa opción, son métodos definitivos que se llaman porque espontáneamente es muy raro que se vuelva a recanalizar
pero quirúrgicamente sí es reversible, se puede recanalizar, por supuesto. Llama la atención porque, bueno, algún momento nos ha tocado entrevistar a ciertos analistas económicos, ¿no? Que hablaban acerca de la planificación familiar, doctor, y usted nos corrige. Bueno, una mujer puede embarazarse una vez al año, ¿no? 9 meses la gestación. Sin embargo, un varón al día, ¿a cuántas mujeres podría embarazar? Realmente ahí se planteaba el hecho de preguntarnos si realmente los métodos anticonceptivos deberían ir solamente a las mujeres o se podría ampliar este espectro y que también vayan dirigidos a los varones. Sí, este último tiempo ya se ha abierto un poco la mente. Hay muchos varones que están haciendo la vasectomía porque el varón puede pues embarazar a muchas mujeres, por supuesto, y en 20 gotas de líquido seminal tenemos más de 20 millones de espermatozoides y en el total casi 120 millones, ¿te imaginas? Y se va produciendo cada día, cada 2 días, todo el tiempo. Pero hay que tener también ciertos detalles de información porque hay gente que se hace la vasectomía y no sabe que todavía hay acumulado espermas durante 3 a 6 meses, entonces puede embarazar todavía. Tiene que esperar a que su análisis salga totalmente cero de esperma. En cuanto a los costos, doctor, ¿son estos métodos anticonceptivos, son caros? El CIES tiene un programa bastante accesible que está en 200, 400 pesos. Son programas que realmente han llegado a la población. Es una vasectomía rondaba los 10.000 bolivianos. Ahora no, 300, 400 pesos, tú vas al CIES, haces tu cita, te hacen firmar ahí un consentimiento informado y te dan la opción de hacer la mastectomía. Yo creo que cada vez hay más varones que están optando por esto, porque estamos viendo el resultado contrario, ¿no? Si no hay una buena anticoncepción, con la cantidad de hijos que uno quiere, termina en hacerse el aborto, se le deja la responsabilidad a la mujer, dice, no sé, es tu problema si te has embarazado, entonces ella busca opciones y pone en riesgo su vida. En realidad es un tema también de planificación familiar, ¿no? Estos no son tiempos como para traer al mundo a menores a que realmente la pasen mal porque no ha existido responsabilidad por parte de la pareja, por parte de los padres. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones a todas estas mujeres? En especial aquellas que recién están comenzando de pronto una vida sexual, que recién están comenzando a tener ciertos cambios en su cuerpo. Muchas veces la desinformación es lo que genera este tipo de situaciones. Los padres de familia también deben estar presentes. Sí, lamentablemente esto va unido a la cantidad de embarazo y adolescencia que estamos teniendo. Últimamente, bueno, el año pasado casi hemos tenido 300 embarazadas de adolescentes, ¿no? Estamos hablando de embarazadas menores de 18 años que no tienen una buena información. Por eso es que deberíamos de dar la responsabilidad, cierta responsabilidad, digo, a los colegios, a las universidades, no solamente a la familia y también a la sociedad. Gran parte de estos ocurren con expendio de bebidas alcohólicas, en lugares de fiesta, etc. Entonces debería de haber ahí unidades que también estén concientizando sobre esto, porque un embarazo en adolescentes realmente termina en un desastre. Si es que no ha intentado interrumpir, continúa con el embarazo y bueno, va a tener un hijo, es cierto, pero ya la responsabilidad de tener un estudio bueno, tener un futuro mejor, disminuye terriblemente y además de las complicaciones que tiene el embarazo en el adolescente. Yo creo que hay que concientizar más sobre métodos de anticoncepción, planificación familiar. Es cierto lo que tú dices, hay más parejas o más mujeres que dicen yo no quiero tener ni pareja ni hijos, pero ¿por qué no? Porque la situación está muy difícil. Hay también esas corrientes de disminuir bastante la cantidad de hijos que quiere tener una pareja y una mujer. Hoy en día, ¿cuántos hijos en promedio tiene una mujer? Bueno, hasta hace poco, estamos hablando de unos 10 años, el promedio era 4 hijos. Hemos bajado a 2 hijos y últimamente se está viendo que solo quieren tener un hijo o ningún hijo. Prefieren los animalitos como hijos, ¿no? Los gatitos, los perros. También se ha visto esa corriente, ¿sí? Se ha visto eso, sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la entrevista que nos ha brindado y siempre va a ser un gusto recibirlo. No, a ti pues, Alejandra, siempre informando a la población. Muchas gracias y buen día. Que tenga un buen día, doctor. Nosotros continuamos con más información en Telemañana.